7 meses después del divorcio, Daniel Carter la vio por accidente y ese instante lo golpeó como una ola helada directo al pecho. Ocurrió en una tarde común, frente a una pequeña tienda de barrio, uno de esos lugares donde nunca parece pasar nada que cambie una vida. Estaba abrochando el cinturón de seguridad de su hijo de 5 años en el asiento trasero, con la mente atrapada entre facturas sin pagar y que preparar para la cena, cuando levantó la vista y la vio. Emily estaba al otro lado del estacionamiento. El tiempo se detuvo. El mundo se redujo a un solo punto. Y entonces Daniel notó su vientre redondeado bajo un suéter gris suelto, inconfundible, cargado de significado. El aire abandonó sus pulmones como si alguien le hubiera apagado la respiración. Antes de que esta historia te lleve más profundo, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en la fuerza silenciosa que se necesita para seguir adelante cuando la vida te rompe, por favor dale like a este video, compártelo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Daniel había pasado los últimos 7 meses aprendiendo a existir en pedazos. El divorcio no había sido ruidoso ni escandaloso, pero había sido devastador en su silencio. Emily se había ido agotada, emocionalmente vacía, convencida de que el amor se había transformado en algo que ninguno de los dos reconocía ya. Daniel se quedó, no porque quisiera que el matrimonio terminara, sino porque entendía que obligar a alguien a quedarse era una forma más profunda de crueldad. Se convirtió en padre soltero de la noche a la mañana, despertándose temprano para preparar loncheras, aprendiendo a hacer trenzas con torpes tutoriales en internet, y fingiendo ser más fuerte de lo que se sentía cuando su hijo Noah le preguntaba por qué mamá ya no vivía con ellos. Cada noche, después de que Noah se dormía, Daniel se sentaba solo en la mesa de la cocina, mirando el espacio donde Emily solía apoyar su taza, preguntándose en qué había fallado sin encontrar nunca una respuesta clara. Ver a Emily ahora reabrió heridas que él creía que ya empezaban a cicatrizar. Su rostro estaba más delgado, pero sus ojos cargaban un peso mayor, como si llevara algo más que un bebé dentro. Al principio, ella no lo vio. Se quedó quieta por un momento, con una mano apoyada en la espalda baja, respirando con dificultad. El primer impulso de Daniel fue darse la vuelta, proteger el frágil equilibrio que había construido, pero sus pies no se movieron. Las preguntas llegaron como una tormenta. ¿De quién era ese hijo? ¿Cuándo había pasado? ¿Por qué dolía tanto ver que la vida había seguido sin él? Condujo a casa en silencio, no tarareando suavemente en el asiento trasero, sin saber que el corazón de su padre se estaba deshilachando. Esa noche, el sueño no llegó. Daniel revivió recuerdos que había intentado enterrar, momentos en los que Emily lloraba en silencio en el baño, veces en las que él había elegido horas extra de trabajo en lugar de conversación, cansancio en lugar de atención. Recordó cuando ella dijo que se sentía invisible, y cómo él lo había atribuido al estrés. Ahora, 7 meses demasiado tarde, cada momento ignorado resonaba con dolor. En las semanas siguientes, Daniel comenzó a ver a Emily con más frecuencia. Vivían en el mismo pueblo, y el destino parecía empeñado en cruzarlos. En la farmacia. En el parque. Una vez, frente a la escuela de Noah, parada a lo lejos, como si tuviera miedo de ser vista. Cada vez, su embarazo era más evidente, sus movimientos más lentos, su mirada más cerrada. Daniel nunca se acercó. Se decía a sí mismo que no era su lugar. Y aún así, algo dentro de él se negaba a soltarla, una atracción silenciosa que no tenía que ver con celos, sino con un cuidado inacabado. Una tarde lluviosa, Daniel recibió una llamada que lo sacudió por completo. Emily se había desmayado en el trabajo. Nada grave, dijo la enfermera, pero el agotamiento, el estrés y la deshidratación habían pasado factura. No tenía un contacto de emergencia que pudiera llegar rápido. Sin pensarlo, Daniel tomó las llaves, le pidió a una vecina que cuidara a Noah y condujo bajo la lluvia con el corazón latiéndole con fuerza. Cuando llegó a la clínica, Emily estaba sentada sola en una pequeña habitación, pálida y temblorosa, con una mano protegiendo su vientre. Ver a Daniel allí rompió algo dentro de ella. No con rabia, sino con un alivio tan crudo que asustó a ambos.
Él no hizo preguntas. No acusó ni exigió explicaciones. Simplemente se sentó a su lado, sosteniendo el espacio con su presencia, como solía hacerlo cuando las palabras no alcanzaban. En los días siguientes, las verdades salieron lentamente, no como confesiones dramáticas, sino como admisiones cansadas. Emily estaba embarazada, sí, pero estaba sola. La relación en la que se había apoyado brevemente después del divorcio se había derrumbado ante el peso de la responsabilidad. El padre había desaparecido en cuanto la realidad llamó a la puerta. Emily había estado intentando hacerlo todo sola, convencida de que merecía sufrir por haberse ido, convencida de que no tenía derecho a pedirle nada a Daniel después de marcharse. Daniel escuchó, y al escuchar, algo cambió. La rabia que pensó que sentiría nunca apareció. En su lugar, llegó la tristeza por los rotos que habían estado ambos y una claridad inesperada sobre lo que realmente importaba. Esa noche volvió a casa y lloró como no lo hacía desde el divorcio, no por pérdida, sino por la abrumadora comprensión de que el amor no había muerto, solo había quedado enterrado bajo el silencio y el miedo. Desde ese momento, Daniel tomó una decisión que sorprendió a todos a su alrededor. Comenzó a ayudar a Emily, no como esposo, ni siquiera prometiendo una reconciliación, sino como un ser humano que se negaba a dejar que alguien a quien había amado se ahogara sola. La llevó a las citas médicas. Le dejó compras sin esperar invitaciones. Se aseguró de que comiera. Cuando su coche se averió, lo arregló. Cuando ella estaba demasiado cansada para mantenerse en pie, él se quedó cerca, sin decir nada, simplemente estando. La gente habló. Amigos le advirtieron que se estaba preparando para otro corazón roto. La familia cuestionó por qué se involucraba en una situación que ya no era su responsabilidad. Daniel escuchó todo y lo ignoró. Porque por las noches, cuando Noah preguntaba si mamá estaba bien, Daniel podía responder con honestidad. Y porque, poco a poco, Emily volvió a sonreír, de forma pequeña y cautelosa, pero real. Con el paso de los meses, el embarazo avanzó, y también algo frágil entre ellos. No era romance. Todavía no, pero sí confianza. Emily vio los cambios en Daniel que una vez había suplicado. Ahora era paciente. Atento. Presente. El tipo de hombre que entendía que el amor no se demuestra con grandes gestos, sino con constancia. Daniel, a su vez, dejó de ver a Emily como la mujer que se fue y comenzó a verla como la mujer que había sido lo suficientemente valiente para elegir la honestidad en lugar de una infelicidad silenciosa. La noche en que Emily entró en trabajo de parto, Daniel fue quien recibió la llamada. Corrió al hospital, con Noah durmiendo en casa de un amigo, el corazón latiéndole con un miedo extrañamente familiar. Se quedó durante las largas horas, ofreciendo apoyo sin reclamar un lugar que no le correspondía. Cuando el bebé nació, una vida pequeña y frágil luchando por llegar al mundo, Emily tomó la mano de Daniel sin pensarlo, y él la sostuvo como si así pudiera sostenerlos a ambos. La habitación se llenó de una emoción demasiado profunda para las palabras. No porque el pasado se hubiera borrado, sino porque algo nuevo había nacido junto con ese niño. Comprensión. Perdón. Una segunda oportunidad que ninguno de los dos esperaba. Semanas después, mientras Daniel veía a Emily acunar al bebé y a Noah a su lado, curioso y cuidadoso, sintió algo parecido a la paz a sentarse en su pecho. No había promesas aún. No había etiquetas. Solo la certeza tranquila de que hacer lo correcto, incluso cuando duele, puede cambiar vidas de maneras que nada más puede. Si esta historia está tocando tu corazón en este momento, por favor tómate un segundo para darle like al video, compartirlo con alguien que crea en la compasión y suscribirte al canal para que más historias como esta lleguen a quienes más las necesitan. Y antes del final, cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia se quedó contigo. 7 meses después de un divorcio, Daniel pensó que su historia era solo de supervivencia. Nunca imaginó que se convertiría en una lección de gracia. Al elegir la bondad sobre el rencor, la presencia sobre el orgullo, no solo ayudó a la mujer que una vez se fue. También se ayudó a sí mismo a sanar.
Y a veces, las historias de amor más poderosas no tratan de recuperar lo que se perdió, sino de convertirse en la persona que sabe quedarse cuando más importa.